Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la vida de Barbara Hutton, la pobre niña rica. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. Una de las frases más socorridas es aquella que alude a que el dinero no hace la felicidad. Los que no tienen dónde caerse muertos no encuentran, obviamente, al escucharla ningún alivio, pero sucede que han existido personajes que dilapidaban sus millones y se consideraban desgraciados por no haber conocido un amor sincero. Eso le ocurrió a una de las mujeres más ricas del mundo, la norteamericana Barbara Hutton, que acabó siendo víctima de una cruel paradoja. Sus últimos días los vivió en soledad, muy enferma y completamente arruinada. La muerte le sobrevino el 11 de mayo de 1979, cuando solo contaba 66 años de edad. Barbara Hutton nació en el seno de una familia aristocrática de Nueva York, hija de un corredor de bolsa, Franklin Hutton, y de Edna Woolworth. Edna era una de las tres hijas y herederas del magnate Frank Winfield Woolworth, quien había amasado una inmensa fortuna con los almacenes Woolworth. Pero él no siempre fue rico, sino que era descendiente de una familia de granjeros originarios de Inglaterra. En 1900, Woolworth se trasladó a Estados Unidos a cumplir el sueño americano, pero apenas empezó a trabajar cayó gravemente enfermo y sus padres contrataron a una joven enfermera que después se convirtió en su esposa. En su niñez, Bárbara no fue una niña agraciada y sufrió el síndrome del patito feo, siendo objeto de envidias, desventuras, desconsideraciones y producto de burlas a causa de su fortuna que tenía en ciernes por parte de sus padres, en el exclusivo colegio The Howard School en Lenox Hill donde estudiaba. De esto dejó testimonio su primo Jimmy Donahue, el hijo de la hermana de su madre. Al cumplir 18 años, en 1930, daría una fiesta de presentación en sociedad. La fiesta costó unos $60,000, el equivalente a $1,000,000 en la actualidad. En 1933, en pleno apogeo de la llamada Gran Depresión, a los 21 años, la prensa amarillista la censura por el derroche de dinero en su fiesta de cumpleaños, lo que afecta a Hutton y esta es enviada a conocer Europa como un modo de escapar del acecho de la prensa. Su padre le advierte premonitoriamente que quien se le acerque en el futuro solo deseará su fortuna. Las desventuras personales sufridas durante su niñez y adolescencia la habían convertido en una mujer muy reservada y desconfiada del contacto social, aunque por otra parte colaboró con fundaciones benéficas y organismos humanitarios sin ánimo de lucro de forma anónima. Tenía Barbara Hutton solo 20 años y su fortuna se calculaba en $150 millones, lo que hoy significaría la inmensa cantidad de $1 billón. Ella misma administró su patrimonio de manera harto caprichosa. Trataba a todas horas de divertirse, pero en el fondo de su mirada podía leerse un signo de tristeza perenne. Ello podía justificarse por la forma en que fue educada, lejos de sus padres, con el añadido de que fue la primera de su familia en descubrir el cadáver de su madre, la cual se había suicidado al sentirse humillada por la constante infidelidad de su esposo. Las moscas revolotean siempre cuando descubren un panal de miel. Barbara Hutton estaba a menudo rodeada de supuestos amigos que la halagaban por cualquier motivo. No era estúpida. Consciente de no ser especialmente atractiva, desde que siendo niña sintió ser un patito feo, pretendientes los tuvo desde jovencita, mas ella los rechazaba discretamente, suponiéndolos meros cazafortunas. Barbara Hutton se casó en 1933 con quien se hacía llamar Príncipe Alexis Divani, un vividor georgiano que se había establecido con su familia en Francia, presumiendo ser descendiente de unos aristócratas. «Es divertido ser una princesa», dijo tras la ceremonia civil de su primer matrimonio. En este matrimonio las cosas no fueron muy bien. Tras sucesivas separaciones y reencuentros, llegó la separación definitiva en 1935. Bárbara despachó a su marido con una generosa indemnización, gesto que mantuvo con todos sus esposos al separarse, 6 de los 7 que tuvo. Y Barbara Hutton explicó así su fracaso en el matrimonio con el príncipe Alexis. «Estaba siempre tan sola, necesitaba un compañero, pensaba que si me casaba tendría más libertad, pero nunca me volveré a casar». 24 horas después de haber firmado el acta de divorcio y de haber expresado estos deseos, se casó con el conde Kurt Haugwitz Hardenberg, nacido en Alemania pero nacionalizado en Estados Unidos.
Al año siguiente, el príncipe Alexis Divani, su primer esposo, moría en un accidente de tráfico en España. El conde, su segundo esposo, fue tachado en varias ocasiones de manifestar que se encontraba sin dinero, pero que, por otra parte, poseía importantes propiedades en Dinamarca y en la Alta Silesia. En este periodo, von Haugwitz intenta persuadirla de renunciar a la ciudadanía americana y hace uso de un extremo abuso físico y psicológico en contra de Houghton, lo que la lleva a un sanatorio y a la cárcel. Algunos biógrafos concuerdan que las intenciones de von Haugwitz eran declararla incapaz mentalmente para administrar su fortuna y hacerse de la administración de esta. Ella se divorcia en 1937, logrando retener la custodia de su hijo Lance, secuestrado prácticamente por su padre, quien queda a cargo de tutelas privadas, como ella los tuvo en su niñez, y además es asmático. Barbara Houghton le dio $1,500,000 cuando se casaron y otro $1,500,000 cuando se divorciaron. Pero amantes no le faltaron a Bárbara a continuación, y en una travesía marítima rumbo a Londres, conoció al actor Cary Grant. Simpatizaron enseguida. Ya en Estados Unidos iniciaron una relación íntima, culminada en boda en 1942. El galán más importante de la industria cinematográfica entonces, y hay quien dice que todavía hasta la actualidad, no era a primera vista la pareja más idónea para Barbara Houghton, pero en el amor no siempre triunfa aquello de la media naranja, y el periodo en el que estuvieron juntos, de 1942 a 1945, puede decirse que resultó el más feliz, al menos en la vida de ella. Él se desvivía en complacerla en todos sus gustos, en tratarla delicadamente, pero acabó por no comprender esa costumbre de su mujer, derrochando dinero a diestra y siniestra, bien comprando a todas horas innecesarios objetos y propiedades o regalando joyas valiosas al primer amigo que llegara a casa. Y se divorciaron. Eso sí, civilizadamente, y como antes de la boda el actor había firmado una cláusula de separación de bienes y otra en la que se obligaba a cobrar ni $1 de surgir la separación, Cary Grant pasaría a la historia de los cónyuges de los esposos de Barbara Houghton como el único que no se benefició de su dinero. Grant trató de construir una vida normal con Houghton. Sin embargo, la propia inestabilidad del actor, sumada a la de su esposa, terminaron por arruinar la convivencia marital. Sin embargo, Grant recibió una onerosa compensación voluntariosa de Houghton sin que éste se la pidiera. «Mi dinero nunca ha servido para comprar mi felicidad», dijo ella tras su ruptura con el actor Cary Grant. «De hecho, después de 3 matrimonios sin éxito, puedo llegar a la conclusión de que no se puede comprar el amor con dinero». Pero ella también rehusó, de hecho, a que le colgaran la etiqueta de pobre niña rica que tuvo que soportar durante toda su vida. «Ciertamente no soy pobre», dijo también en una ocasión, «pero nada me molesta más que la gente rica vaya diciendo por ahí que no es feliz precisamente a causa de sus riquezas». Acabada su convivencia con Cary Grant, la Houghton se enamoró de un diseñador de vestidos muy importante, Oleg Cassini. Llegó incluso a proponerle matrimonio a él, pero él rechazó la propuesta, aún sintiéndose muy halagado. Houghton coincidió con Errol Flynn, aquel galán que iba de escándalo en escándalo, a veces sin encontrar diferencia en la cama al lado de una mujer o de un varón. 6 meses duró esta relación, que empezó de esta manera cuando Bárbara entabló su primer contacto. «¿Le apetece venirse a la cama conmigo?», así le dijo ella, porque Bárbara Houghton era así de directa. Si quería comprar algo, no vacilaba un segundo. Y con los hombres iba derecha a su objetivo. Cuando no encontraba en alguna recepción un varón que le gustase, llamaba a una agencia de modelos masculinos sin importarle lo más mínimo satisfacer su líbido con un gigoló. En 1948 fue un campeón de coches de automovilismo de origen ruso, Igor Trubetskoy, quien pasó a ser su cuarto marido. 3 años de relación hasta que ambos se cansaron. Bárbara Houghton también tuvo una relación con uno de los más refinados playboys de la época, el dominicano Porfirio Rubirosa, yerno del dictador Trujillo. Pocas semanas fueron las que disfrutaron de su falso amor porque el impenitente don Juan jugaba con varias barajas a la vez y de la cama de la Houghton saltaba a la de Sasa Gabor. Enterada de ello, Bárbara lo dejó seguir con sus conquistas efímeras. 2 años más tarde se prendó de un tenista, Gottfried Kurt Freiherr. 4 años vivieron juntos fingiendo que se querían. Esta fue la relación más extraña en la turbulenta vida sentimental de la multimillonaria norteamericana, sencillamente porque este último caballero era gay. ¿Acaso no se dio cuenta Bárbara en un principio? ¿Por qué continuó a su lado si él no le hacía nunca el amor y se iba todas las noches al nido de su amante masculino?
Misterio de una mujer que al final de la década de los 50 continuaba derrochando su inmensa fortuna sin encontrar ni la felicidad conyugal ni siquiera el equilibrio necesario para disfrutar de los placeres de la vida. Por supuesto que buscaba toda clase de estimulantes, drogas, bebidas, aquello que la alejaba momentáneamente de toda realidad para soñar paraísos artificiales, y siempre necesitaba tener cerca a un varón para sentirse protegida. En 1957 conoció a otro americano llamado James Douglas Henderson III, hijo del secretario de Estados Unidos para la Fuerza Aérea y agregado en París, con quien mantiene un romance o amistad hasta su término en 1960 sin llegar a contraer vínculo marital. En 1959 compra un extenso terreno de 120,000 metros cuadrados en Cuernavaca, México, y se hace construir un palacio al estilo japonés. Hoy en día es el Hotel Camino Real Sumilla. En 1960 conoce a un joven aventurero británico de 23 años llamado Frank Franklin, quien era un avesado guitarrista errante y a quien conoce en un bar de Tánger. Hutton lo atrae a su mundo con regalos asombrosos y lo transforma en su amante y amigo, cambiándole su nombre a Lloyd Franklin para darle un aire aristocrático a su protegido. La relación termina cuando Franklin conoce y se casa con Penny Ansley, una inglesa heredera de una fortuna. Su último matrimonio en 1964 es con un noble llamado Pierre Raymond Doan Vinna Champasak, un millonario arruinado con propiedades en Indochina. Se divorciaron en 1966. A partir de ese momento, Hutton solo se limitaría a mantener romances esporádicos. Barbara Hutton destacó por derrochar onerosos regalos en fiestas de la jet set neoyorquina, regalar compulsivamente a desconocidos joyas, automóviles y propiedades. Además, para cada propiedad de verano que se usa, mantiene un séquito de encargados de servicios de manutención y servicio personal. En 1972, Bárbara viajó a España y conoció a Ángel Teruel, un famoso torero. Ese mismo año, su hijo Lance von Haubitz-Hardenberg, con quien prácticamente no había vivido y solo asistido económicamente a distancia, fallece en un accidente aéreo, y esto la sume en una grave depresión autodestructiva, sumiéndose en el alcoholismo. Se tomaba demasiados somníferos y ya derrochaba el dinero hasta tal punto que pagaba por tener compañía masculina, confinándose en un hotel en Beverly Hills. Su ex esposo, Cary Grant, intenta sacarla de la situación, pero no lo logra, falleciendo por insuficiencia alimentaria y un ataque al corazón en 1979. De su fortuna de casi $150 millones, apenas le quedaban $3,000, que fueron repartidos entre exesposos, acreedores y supuestos parientes. Cary Grant fue el único esposo que no reclamó una parte de su escasa herencia. Murió sola, enferma y sin dinero, y al quedarse sin dinero no se pudo cumplir su último deseo, el cual era ser enterrada en Tánger. Alguna vez dijo: «Todas las desgracias que he tenido en mi vida me las han causado los hombres. Me siento disminuida ante el matrimonio, pero también tengo miedo a vivir sola, porque, en definitiva, la vida no tiene sentido sin los hombres». Solitaria, enferma, arruinada, aquella leyenda estaba consumida, apartada del mundo, olvidada. Ya el comediante inglés Noel Coward le había escrito un poema que la retrataba: «Pobre niña rica». Una de las imágenes más famosas de joyas es la de Barbara Woodward Hutton, fotografiada por Cecil Beaton, luciendo su tiara Vladimir de esmeraldas y el diamante Pasha que perteneció al rey Farouk. También está el brazalete, una línea recta de diamantes Golconda. La tiara perteneció a la legendaria coleccionista de joyas, la duquesa Vladimir de Rusia. La duquesa, nacida Marie de Mecklenburg-Schwerin, se unió a la dinastía Romanov en 1874, cuando se casó con el gran duque Vladimir Alexandrovich de Rusia, tío del último emperador Romanov condenado, Nicolás II. Ella estableció una gran corte en el Palacio Vladimir de San Petersburgo, con una colección de joyas a juego. Al recibir noticias de la revolución, dejó San Petersburgo con solo unas pocas joyas y cadenas de perlas durante el día, y escondió los verdaderos tesoros en un compartimento secreto en el Palacio Vladimir. Permaneció en el campo ruso hasta febrero de 1920, cuando huyó a Venecia, convirtiéndose en la última Romanov en abandonar el suelo ruso. Sus joyas, sin embargo, habían salido incluso antes que ella. En una operación digna de una película de suspenso, un oficial británico se coló en el Palacio Vladimir
vestido de trabajador, aunque una versión dice que era como una anciana, y escondió todas las joyas en sus bolsos. Las joyas lograron salir con seguridad de Rusia y entrar a Londres, donde su hijo, el gran duque Boris, vivía en el exilio. Después de la muerte de la duquesa Vladimir, su familia comenzó a subastar sus joyas para mantenerse. La tiara Vladimir, con sus perlas naturales originales, fue vendida a la esposa de Jorge V, la reina María, quien creó la opción de intercambiar las perlas con las esmeraldas de Cambridge. Y vendieron también un alijo de esmeraldas raras entregadas a la duquesa como regalo de bodas por su suegro el zar Alejandro II, y usadas en toda su gloria por ella en el famoso baile de disfraces de 1903, fueron vendidas a Cartier. Las preciadas esmeraldas de Vladimir iban y venían entre la casa francesa y las herederas estadounidenses, hambrientas de relevancia durante al menos otra década. Poco después de que Cartier adquiriera las esmeraldas Vladimir de la familia de la duquesa, se las vendieron a Esther Rockefeller McCormick, quien creía que en otra vida había sido la esposa del rey Tut. Tras su muerte en 1930, las esmeraldas vuelven a Cartier y en 1935 se venden a Barbara Woodward Houghton durante el segundo de 7 matrimonios. Se dice que gastó 1 millón en los tesoros de los Romanov y después de un debate sobre cómo usarlos, se decidió en 1947 por una tiara de estilo indio con oro amarillo. La elección del oro amarillo fue una desviación de la configuración de platino que definió las joyas de este nivel antes de la guerra. El oro amarillo tuvo su auge durante la guerra y después se hizo más popular ya que el platino fue clasificado como un metal estratégico y se prohibió su uso no militar. La tiara Vladimir de esmeraldas de Houghton también podía usarse como collar. A ella le encantaba usar sus esmeraldas Vladimir mientras vestía un sari, entreteniendo a los invitados en Tánger. En 1965, en un esfuerzo por financiar uno de sus divorcios, Houghton vendió las esmeraldas a Van Cleef & Arpels. Como era costumbre en ese momento y debido al increíble valor de las esmeraldas en sí, así como a los desafíos de usar una tiara de estilo indio, la casa vendía las esmeraldas por separado. Y bueno, ¿dónde están ahora todas esas joyas? Nadie lo sabe. Un misterio más en el mundo de las joyas. Se despide tu amigo Tony Miscatoni, que te deseo un buen día.